Bueno, entonces vamos a iniciar con esto que se llama recreación como eje de transformación social. Eh, y lo primero que quiero que hagamos todos es esta parte y es que vamos a desaprender. ¿Qué digo desaprender? Eh, Porque de alguna forma todos en algún momento pues tenemos unos preconceptos, en este caso de la recreación, que creemos ya desde el campo de la educación física, eh, ciertas cosas acerca de la recreación. Y este desaprender es la predisposición para el aprendizaje. Entonces, los invito muy cordialmente a que hagamos eso y nos pongamos en esta predisposición para el aprendizaje. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, bueno, antes de iniciar con esto, yo voy entre comparto y dejo de compartir, comparto y dejo de compartir, ¿listo? Voy a dejar de compartir para una cosa sencilla que me parece súper chévere que hago cuando inicio en las conferencias, y es que voy a hacer algo de gimnasia cerebral, no sé si lo han visto, y esto es muy fácil, voy a dejar de compartir. Ustedes me avisan si dejo de compartir o no. Aquí ya. Bueno, y todos los que participan, que nos están viendo en ese momento, vamos a hacer algo para activarnos un poquitico, y es muy fácil, y es precisamente esta mano la vamos a colocar así, es para activarnos también, un poco, por eso se llama gimnasia cerebral. Esta mano así, de esta forma, con el pulgar por fuera, y esta otra mano así. Háganlo desde su casa, donde esté. Hagan un ejercicio pequeñito, va. Y cambiamos, ¿listo? Y cambiamos. 1, 2, 3, y cambiamos. Esta se cierra, y esta abre de esta forma. ¿Listo? Aquí se nota el pulgar, en esta otra no se nota el pulgar. Y cambiamos. Cambio, 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 cambio. ¿Sí ven? Fácil. Hágalo más rápido. Cambio, 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 cambio. Ahí va. Lo más rápido que usted pueda. Cambio, cambio, sin equivocarse, ¿no? Cambio, 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 cambio. Ahí está. Eso, bueno, bien, chévere. Es un poquitico para activarnos. Que quería hacer este pequeñito, es un poco para activarnos en esta gimnasia cerebral. Iba a hacer más, pero no, el tiempo sé que es un poco limitado, entonces quiero entrar ya en materia. Porque ahora sí vamos al tema, acompañados todo el tema de desaprender que les estaba comentando. Voy a arrancar por algo que a mí me parece importante dentro de la recreación, y es un poco recopilación, la recopilación que he hecho también acerca de la historia de la recreación en el mundo. ¿Sí? Uno pensaría, cuando uno pregunta a muchos que trabajan del tema de recreación, que no, que la recreación ha existido desde siempre, pero el concepto es más o menos contemporáneo y nació eh, eh, después de la Revolución Industrial, ¿no? Voy a pasar esto rapidito, pero se los voy a contar. Después de la Revolución Industrial, cuando precisamente la productividad se crea como un eje, ¿sí? Cuando se le da importancia más a la producción y a la industrialización que a esos otros conceptos, y aquí podemos ver cómo en Europa, por ejemplo, el tema del ocio fue de cierta forma peyorizado, o sea, cuando se hablaba de ocio, se hablaba de ociosidad, de ocioso, que no servía, que era como un sinónimo de vago, ¿sí? Eso se dio en Europa. Entonces, cuando el concepto migra un poco a América, exactamente a Norteamérica, los norteamericanos, queriéndose alejar un poco del tema del ocio, denominaron a eso mismo que se trabajaba ya aquí en América, lo denominaron recreación, ¿sí? Y nace un poco más desde el recreacionismo o los playgrounds en Norteamérica, así se llamaban los playgrounds, y el recreacionismo. Aquí tiene mucho que ver la YMCA o la Asociación Cristiana de Jóvenes, que en Norteamérica ayudó a que estos playgrounds pues, crecer en Norteamérica. Y de ahí, pues también la Asociación Cristiana de Jóvenes pues, empezó a traer todo este concepto a Latinoamérica, obviamente a Colombia también, pero a diferentes partes de Latinoamérica. Y ahí, tanto la Asociación Cristiana de Jóvenes como los Scouts tienen una gran injerencia en todo esto que hoy conocemos como recreación. Obviamente también hay una gran línea que se empezó a gestar desde la educación física en los diferentes países, donde acogieron de gran manera la recreación.
Aquí empieza, cuando ya migra a Latinoamérica, se crean varios fenómenos de choques culturales, porque una cosa es el recreacionismo como se venía concibiendo en Norteamérica, pero cuando entra a Latinoamérica, pues genera otras tensiones. Y aquí hay algo que lo coloqué aquí, ustedes lo pueden ver, me pareció supremamente importante y muy chocante de cierta forma, y es que dice en un escrito de los maestros Rodrigo Elizalde eh, y la maestra Cristiane Gómez, ella es brasileña, eh, y el chileno, dice que en sus orígenes norteamericanos el concepto de recreación fue visto como una estrategia educativa esencial para promover sutilmente el control social. Y así fue como nació un poco la recreación, para que la gente se ocupara y no pensara en cosas que no debería pensar. Ese era un poco el concepto. Cuando migró a Latinoamérica, eh, pues chocó con las vivencias propias del pueblo, que no son las mismas vivencias de un norteamericano, de un europeo, ¿cierto? Y se mezcló con esas formas jugadas y la cultura latinoamericana y creó una mezcla muy, muy interesante en todos nuestros países latinoamericanos. Y le dio un propósito más allá de lo utilitario y lo inmediato, ¿sí? Eh, la recreación en Latinoamérica se vio como, aquí podemos empezar a ver como un eje de transformación social, porque le dio un fin más allá del simplemente el divertirnos ya y pasar un buen momento ya. En Latinoamérica empezó esa transformación desde ahí. Y aquí es cuando se separa la recreación del recreacionismo. Es muy importante esto porque en muchos lados hay mucha gente que me pregunta si es lo mismo un recreador que un recreacionista, y le digo que no, no es lo mismo. ¿Sí? Y aquí lo pongo y dice que el recreacionismo es igual a activismo. ¿Sí? Un recreacionista es aquel que hace actividades recreativas para divertir a la gente ya. Y no digo que esté mal, porque es que de ninguna forma eso está mal. ¿Sí? Pero simplemente los fines son inmediatos, los beneficios de esa recreación es inmediata, es ya, es pasarla chévere, es pasar un rato agradable. Pero si queremos hablar de la recreación como un eje de transformación social, debemos hablar de recreación, no de recreacionismo, porque la recreación tiene un objetivo que va más allá, puedo decirlo aquí, más allá del juego, más allá de la simple actividad, sino va con ese fin de transformar una comunidad, de transformar eh, eh, un pueblo, de transformar a una comunidad educativa también, un colegio. Entonces, aquí parte una gran diferencia entre recreación y recreacionismo. De hecho, de esto habla el maestro Pablo Weichmann, que es un argentino, que habla mucho acerca del recreacionismo y cómo esa es la diferencia básica entre el recreacionismo y la recreación, que no es lo mismo. El recreacionismo es un poco lo que nos llegó de los norteamericanos, pero la recreación es eso que empezamos a gestar en toda Latinoamérica y que hace parte ya de nuestra cultura y hace parte de esas formas jugadas que tenemos en nuestra cultura. Entonces quería aclarar un poquitico ese tema para empezar. Bueno, aquí tengo unos juegos de rompecabezas, pero los voy a obviar. Después, si quieren, se los comparto, que tenía mucho que ver con eso. No. Desde el punto de vista, la recreación ya, con ese concepto en donde se las enmarco, pues tiene tensiones porque la recreación como campo tiene diferentes tensiones, como usted lo puede ver aquí, desde tensión con la investigación, con lo ambiental, con la salud, con lo artístico, con el deporte, lo terapéutico, empresarial, lo educativo, el turismo, bueno, y aquí me faltan muchas más tensiones que genera la recreación con esos diferentes ámbitos o disciplinas también, ¿cierto? Lo que pasa es que la recreación, quien más ha reivindicado la recreación en un principio, en nuestro país por lo menos, no, en nuestro país no, lo puedo decir que en Latinoamérica, conozco varios amigos edufísicos de Latinoamérica y que podemos hablar de lo mismo, y es que quien más ha reivindicado la recreación en toda Latinoamérica ha sido la educación física, y eso se lo agradecemos a la educación física porque le ha dado un espacio que ningún otro campo le ha dado, ¿sí? Pero en todos estos campos que ustedes pueden ver aquí, se encuentra inmersa la recreación, así las personas que ejecutan acciones recreativas desde esos campos no lo evidencian y no sean conscientes de eso, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo, la recreación en tensión con lo ambiental
se llama interpretación ambiental. Cuando uno va a ver el tema de la interpretación ambiental, uno va a ver que eso es recreación, solamente que enfocada en el tema ambiental, pero tiene que ver con esa tensión que existe entre los dos. No se llama recreación cuando uno es de lo ambiental, sino se llama interpretación ambiental. Es una forma de decirlo, ¿sí? Y desde ese punto de vista, pues yo que soy un recreólogo, de cierta forma doliente de la recreación en nuestro país, con esto también quiero reivindicar un poco las acciones que se llevan a cabo desde la recreación, desde diferentes regiones de nuestro país, porque hay grandes actores y grandes maestros que han trabajado durante muchos años la recreación desde lo comunitario, desde la investigación. Hay en universidades, en diferentes universidades hay grandes investigaciones que tienen que ver con recreación, con obviamente la Universidad Pedagógica Nacional, que tiene su licenciatura en recreación y turismo, la Universidad del Valle, que tiene su profesional en recreación también y hacen investigación en recreación, también la Tecnológica de Pereira, que también hacen en cabeza de la profesora Margarita, hacen investigaciones en recreación también. Y así podemos mencionar más ejemplos, los cuales hacen investigaciones en recreación y se genera esa tensión ahí. Entonces, todos estos campos entran en tensión con el campo de la recreación y podemos tener más campos desde los cuales se puede trabajar la recreación, desde el campo terapéutico, del deporte, bueno, desde la educación, muchísimos más. Bueno, vamos a continuar. Entonces, cuando yo les hablo de todo esto, en la actualidad podemos hablar de unas reconfiguraciones. O sea, cuando uno habla de tiempo libre y cuando uno habla de trabajo, ¿sí? Primero hablemos de trabajo. El trabajo se ha reconfigurado totalmente y a raíz de la pandemia este año, pues más todavía, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que cuando se empezó a hablar de este tema de tiempo libre contrapuesto al trabajo, fue en el siglo pasado, fue hace 100 años, ¿sí? Y estos conceptos han ido migrando y reconfigurándose, ¿sí? Hoy en día el trabajo es teletrabajo en muchas ocasiones, lo que digo, la pandemia acentuó más esto, pero ya venía siendo teletrabajo desde antes, y desde ese punto de vista también se reconfigura el tiempo libre. Cuando, no sé si muchos ya han hecho, muchos de los profes que nos ven, ya han hecho trabajo en casa o teletrabajo. Usted un momentico está aquí trabajando y en el otro momentico puede estar lavando la loza, en otro momentico puede estar jugando algún juego virtual, puede estar haciendo otras cosas, por ejemplo, con los hijos que están ahí, tuvieron un descanso, en ese momento jugaron algo con ellos. O sea, el tiempo libre se ha ido reconfigurando también este concepto, al igual que el trabajo, porque sí, en un principio, hace 100 años, iban un poco de la mano y contrapuestos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hoy en día ya no podemos hablar de tiempo libre, podemos hablar de un tiempo liberado, sí, ¿por qué no? Liberado de las obligaciones como el estudio, como el trabajo, pero uno ve que en ciertas ocasiones en el mismo trabajo uno tiene algunos espacios libres en los cuales puede hacer, jugar en el celular, cualquier cosa. Entonces, esto entra a reconfigurar todo lo que tiene que ver con recreación. Y si esto se reconfigura, pues el concepto de recreación también está muy reconfigurado otra vez. ¿Por qué? Porque cuando uno siempre habla de tiempo de recreación, va a recreación, tiempo libre, a esos conceptos que siempre ha trabajado. Entonces, es esto. Desde ese punto de vista, entramos a otros conceptos que es el descanso, las 3D, esto es de un señor que se llamaba Dumacedier, que habla de las 3D, de descanso, diversión y desarrollo, ¿sí? De la recreación. Bueno, él lo hablaba del ocio en su momento, porque también fue un maestro del siglo pasado, y él hablaba en su momento de ocio sobre todo, pero a mí me parece importante que la recreación contenga estas 3D, hasta cierto punto, que puede servir, la recreación puede servir para el descanso, para la diversión o para el desarrollo. Por eso le digo que ser recreacionista no es que esté mal, sirve para la diversión en el momento y uno se divierte y la pasa bien y está perfecto. Pero también nos vamos a centrar obviamente en este punto del desarrollo, ¿sí? Porque la recreación como eje de transformación social debe contener un proceso, y para el desarrollo, para generar algún tipo de desarrollo debemos tener un proceso. Entonces, el proceso en primera instancia de esta transformación
en primera instancia debe ser individual, ¿sí? Uno impacta individuos en las diferentes comunidades. Yo trabajé aquí en Bogotá en algo que se llama el Redentor, que, bueno, lo voy a decir mal, está mal dicho, pero es la cárcel de menores, que no está bien dicho de esta forma, pero para que lo entendamos más fácilmente, es la cárcel de menores aquí en Bogotá, que se llama el Redentor, que es al sur de Bogotá, con jóvenes de 14, 15, 16, 17, 18 años, con recreación. De hecho, yo dictaba unos talleres que tenían que ver con magia y circo. Y es muy duro porque todo lo que tiene que ver con la transformación social es un proceso. Y ese proceso de transformación es lento, no es de un día para otro. O sea, uno no puede pretender que de un día para otro no genere un impacto y una transformación, ya sea desde la recreación, desde cualquier actuar, de cualquier ciencia humana también. Uno de un día para otro no lo va a lograr. Es todo un proceso lento, pero eh, con trabajo y una recreación bien estructurada, ¿cierto? Se puede llegar a un buen término, ¿sí? En este proceso que yo les cuento, empezamos con unos jóvenes que mucha gente decía, no, pero los jóvenes ellos están pensando en otras cosas, no van a pensar en tema de malabares, en tema de magia, en tema de nada de eso. Y al final logramos con varios chicos llegar a un buen término en aproximadamente 6 meses que estuvimos allá, generando otras formas de ver la vida, porque ellos mismos decían cómo esta forma los transformó individualmente, y al transformar a alguien individualmente podemos pensar de adelante en lo comunitario y en lo social. Así que esa es la invitación desde la recreación, cómo lo podemos hacer a través de la lúdica. ¿Mm? Y aquí pues, les traigo pues una invitación, y es que la recreación se debe pensar como todo, debemos hacer un proceso de planeación, de organización, eh, pensando en todos esos procesos pedagógicos, en un currículum, porque no bien estructurado. Eso es lo ideal y es perfecto, ¿sí? Se debe sentir también, porque cuando uno llega, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno llega a alguna comunidad y usted queriendo ser ese líder en recreación, trayendo todo su programa de planeación ya súper listo, pero usted no siente de verdad eh, que esto pueda servir para transformar esa comunidad, que esto le pueda servir, si no usted lo ve simplemente como un juego, que los vamos a divertir un rato. Ese es el gran error de muchos recreacionistas, que ven la recreación solamente como un juego que los va a divertir un rato. Y desde ese sentir, la gente también actúa, ¿sí? La comunidad, la sociedad actúa desde ese sentir. Entonces, la recreación se debe pensar, pero se debe sentir para poder hacerlo y transformar. Entonces, los invito a que unamos todas estas tres cosas, pensarla bien hecho, porque yo conozco grandes docentes, edufísicos o licenciados en recreación, recreólogos, que, que planean perfectamente. A la hora de un poco de intervenir la comunidad, no sienten la comunidad de la misma forma, y de esa misma forma la comunidad no reacciona, no es recíproco ese sentir. Pero si uno lo siente de verdad que está transformando, lo puede llegar a lograr a través de todas estas acciones de recreación. Eh, Estrategias hay muchas, metodologías también hay varias en términos de recreación que podemos utilizar. En cuanto hablamos de transformación como eje, la recreación como eje de transformación, muchas veces la actividad es importante, yo no digo que no, es muy importante, ¿sí? Pero es más importante lo que uno planea, lo que uno siente, y al final lo que uno hace y de la forma como lo hace, para que llegue a impactar de gran forma a la comunidad. Pero si uno no reúne estas tres características de pensarla, de hacerla, de pensarla, de sentirla y de hacerla adecuadamente, si falta una, ya quedamos cojos y no se genera eso que uno quiere transformar en su comunidad, ya sea comunidad educativa, comunidad del barrio, comunidad, bueno, un grupo poblacional, etcétera, etcétera. Entonces, esos son tres elementos que deben existir dentro de la recreación para que uno impacte de buena forma su comunidad, ¿sí?
pensar la recreación, planearla, sentirla, vivirla y obviamente hacerla, realizarla de gran forma para que pueda llegar a tener un gran impacto en nuestras comunidades. Bueno, aquí ya voy acabando. Hay grandes ejemplos de estos procesos recreativos en nuestro país, ¿sí? Hay unos ejemplos de índole privado, otros de índole público. De índole público le puedo decir que yo participé en uno que es campamentos juveniles, estuve muchísimos años en el programa de campamentos juveniles que lo lidera a nivel nacional hoy el Ministerio del Deporte, que genera procesos, lo que llamaría un poquitico el profe Manuel Cuenca, esas experiencias de ocio a largo plazo, ¿sí? Esas experiencias de ocio a largo plazo se generan a través de estos programas como campamentos juveniles en Colombia, como los Scout también puede ser en un principio, o como otros cientos de fundaciones o ONGs que también trabajan la recreación y que realizan procesos de recreación que impactan de gran forma. Hay un programa también, por ejemplo, de índole público que yo trabajé hace unos años en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el CBF, que se llama Generaciones con Bienestar, y de esa forma hay muchos. No fue planeado desde la recreación, pero tiene muchos procesos recreativos que impactan a las comunidades, en este caso a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En diferentes instituciones. Sé que están en varias regiones del país este programa de Generaciones con Bienestar, que también genera unos procesos pedagógicos que tienen que ver con recreación, arte y cultura, ¿sí? Que ahí está obviamente inmersa todos estos procesos recreativos como eje de transformación, ¿sí? De índole privado, pues también uno puede encontrar varios. Aquí nosotros por ejemplo, desde el Consejo Colombiano de Recreación, hemos intentado acercar a las comunidades que trabajan recreación, a los recreadores y a varios recreacionistas o recreólogos de nuestro país. Hemos intentado acercar a los grandes pensadores de la recreación en Latinoamérica a través de diferentes acciones y, por ejemplo, un ciclo de conferencias que tuvimos con grandes maestros como Pablo Weichmann, como Manuel Cuenca, que trabaja todo el tema de ocio también desde España. Desde México, el maestro Ricardo Peralta. Hemos trabajado con varios maestros de Latinoamérica, pensándonos la recreación o sentipensándonos y haciendo recreación en Latinoamérica. ¿Cómo mejoramos esos procesos de recreación que muchas veces la gente y la comunidad en general no reconoce como procesos de recreación? ¿Sí? Voy a decir algo aquí. Yo sé que hay muchos edofísicos que me están viendo y que me están escuchando, que puede llegar a ser chocante, pero por eso les decía en un principio que la idea de esta ponencia también es un poco pensarnos de otra forma la recreación. Y es que a mí cuando me hablan de deporte social comunitario, yo lo veo y lo analizo, lo leo y todo, y yo no veo más que un proceso de recreación ahí, ¿sí? Que lo llaman y lo trabajan desde el deporte, pero está en tensión con la recreación, con lo lúdico, con lo comunitario, con lo social. Entonces, eso para mí, en lo personal, es recreación y de esta forma hemos venido trabajando desde el Consejo Colombiano de Recreación, generando esas tensiones y esos diálogos y esas miradas dialógicas también con diferentes actores y amigos de la recreación, la educación física, para llegar a poder llevar a cabo estos procesos recreativos en nuestro país. Entonces, de esta forma conozco varias fundaciones del sector pues, privado, obviamente, que trabajan procesos recreativos que impactan a comunidades, que muchas veces son procesos aislados en diferentes regiones o territorios, pero también existe, por ejemplo, en el lado de Risaralda, en Pereira, existe Corpazar, en cabeza de nuestro amigo Lucho, que también hace muchísimos años está trabajando todo el tema de recreación. Desde eso social, desde lo comunitario, y ha logrado grandes procesos desde allá, desde Pereira,
otros amigos en la costa atlántica, como en Barranquilla, con nuestro amigo Sebastián, que también en este programa de campamentos juveniles ha logrado grandes acciones también, de cierta forma, rescatando muchachos de la delincuencia, de la drogadicción y todas estas problemáticas sociales que nos aquejan, que de cierta forma es algo de los que también podemos tener como objetivo en esta eje de transformación, la recreación como eje de transformación social, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir aquí. Un momento. Mi profe, queda 1 minuto.